Mientras muchos colombianos analizaban los resultados de la primera vuelta presidencial desde una perspectiva política, en otro escenario igual de importante se estaba produciendo una reacción que pocos esperaban ver con tanta fuerza. Apenas se conoció el triunfo de Abelardo de la Espriella, los mercados enviaron un mensaje inmediato y contundente. El dólar cayó más de 100 pesos. La Bolsa de Valores de Colombia registró una de sus jornadas más positivas de los últimos tiempos y los principales indicadores económicos reflejaron un cambio drástico en las expectativas de los inversionistas. Pero, ¿qué significa realmente esta reacción? ¿Por qué los mercados respondieron con tanto entusiasmo a un resultado que apenas corresponde a una primera vuelta presidencial? ¿Se trata de una simple respuesta emocional de los inversionistas o estamos viendo el inicio de un cambio profundo en la percepción económica del país? Lo cierto es que cuando el dinero comienza a moverse de manera acelerada, los expertos prestan atención. Y en esta ocasión, las señales llegaron desde todos los frentes: acciones al alza, fortalecimiento del peso colombiano y una reducción en la percepción de riesgo sobre Colombia. En este video analizaremos qué hay detrás de este fenómeno, qué expectativas están descontando los mercados y por qué muchos ya hablan del llamado efecto Abelardo. Hay un fenómeno que se vio económico, que también se vio en Estados Unidos con Trump, y es la reacción de los mercados. El dólar cayó más de 100 pesos después de la jornada electoral del domingo. La bolsa, pues repuntó, el movimiento del Colcap fue impresionante. Vemos los editoriales de los periódicos económicos y todos hablan, por ejemplo, Portafolio, habla del efecto Abelardo que le dio alivio a la prima de riesgo del país. La República, que dice nunca antes había sido más oportuna la expresión, es la economía estúpido. Y entonces, así se mueve el mercado tan inmediato con unos resultados políticos. Pues vámonos a la Bolsa de Valores de Colombia para ayudarnos a entender si esto simplemente es con una primera vuelta en donde gana este candidato, ¿qué pasaría después? O cuáles son las perspectivas para el mercado colombiano. Andrés Restrepo Montoya es el presidente de la Bolsa de Valores de nuestro país y se conecta con nosotros a esta hora. Presidente Restrepo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Camila, muy buenos días, ¿cómo están? Pues aquí nosotros tratando de entender si es la bolsa que reaccionó inmediatamente a un resultado de primera vuelta ganando Abelardo de la Espriella. ¿Por qué? Explíquenos para Dummies, ¿por qué esto reaccionó de forma tan inmediata? No, a ver, yo diría que una reacción tan fuerte se da sobre todo cuando hay una sorpresa. Es decir, el mercado constantemente está adaptando sus precios con la información que tiene. Y pues como ustedes saben, el resultado del domingo fue una sorpresa que modificó para muchos inversionistas las perspectivas de valorización de los activos. Entonces, con la apertura que tuvimos el lunes, los agentes reflejaron esas nuevas expectativas en los precios de los activos, que como usted bien resumía, fue una valorización importante de las acciones en la bolsa, en promedio 3.6%, pero dentro de eso hubo de todo. Hubo acciones como Ecopetrol que se valorizaron casi 9%, una reducción de la tasa de cambio, es decir, una valorización del peso y una reducción también de las tasas de la deuda de la nación. Todo eso, Camila, es el resultado de unos inversionistas que con la nueva información, resultado de las elecciones, pues modificaron sus expectativas. Pero esto que fue sorpresa y por eso usted dice que fue tan volátil, ¿creen ustedes que se va a mantener? O sea, que se mantendrá si no hay más sorpresas, porque pues la sorpresa sería que ganara Iván Cepeda en segunda vuelta, porque pues todo está marcado para que gane Abelardo de la Espriella. En política todo puede pasar, pero si vuelve a ganar Abelardo de la Espriella en segunda vuelta, ya la sorpresa no sería tal y entonces la modificación en los mercados no sería tan grande como la que vimos ayer. Pues anticipar eso es muy difícil por lo siguiente. Hoy, si bien hay esa perspectiva de que con los resultados del domingo, digamos, Abelardo de la Espriella tiene una mayor probabilidad, pues todavía no es un hecho cerrado. En la medida, incluso va a seguir pasando en los días. Y lo pueden ver, y si quieren hacer el ejercicio es interesante, cómo el mercado incluso ha ido reaccionando a las encuestas. En la medida en que las encuestas vayan moviendo en un sentido o en otro la expectativa de lo que va a pasar en segunda vuelta, el mercado va a ir reaccionando. Fíjese que lo que fue muy importante el domingo para efectos del mercado es que fue una sorpresa frente a las últimas encuestas que conocíamos. Así se hubiera dado este mismo resultado, pero las encuestas lo hubieran anticipado, el mercado seguramente habría recogido en los precios esa expectativa en forma anticipada. Entonces, a su pregunta, si las encuestas que vayamos viendo las próximas semanas se van decantando por uno de los dos escenarios en forma más clara, eso ya lo va a recoger el mercado. Lo que es importante para estas volatilidades es el tamaño de la sorpresa frente a la información que tienen los agentes.
Claro, don Andrés, yo quisiera preguntarle si aquí también los mercados reaccionan frente a políticas económicas de cada uno de los candidatos. O sea, los mercados, por ejemplo, reaccionan de manera positiva a una posible presidencia del señor Abelardo de la Espriella porque es mucho más abierto al mercado, es menos estatista que tal vez la posición que puede tener Iván Cepeda. Claro, el mercado lo que hace es reaccionar a la expectativa de las decisiones que va a tomar cada uno de los candidatos. Yo diría que la reacción que vimos el lunes está explicada por dos temas fundamentales. Uno de los elementos que más está definiendo el comportamiento de los activos, sobre todo de los TES, de la deuda pública, es el tema fiscal. Ustedes saben que la tasa de la deuda pública recoge el riesgo de repago por parte de la nación. En la medida en que haya un compromiso, por lo menos el anuncio de una mayor disciplina fiscal, esos activos se valorizan, que fue lo que vimos en los TES. Entre el viernes y el lunes, entre el cierre del viernes y el lunes, hubo una reducción de 50 puntos básicos, de 13.2 a 12.7, de un mercado que ve positivamente una expectativa de mayor disciplina fiscal. Cuando se habla de mercados financieros, muchas personas creen que se trata simplemente de números que suben y bajan. Sin embargo, detrás de cada movimiento existe una enorme cantidad de información que los inversionistas analizan para intentar anticipar el futuro. Los mercados no reaccionan tanto a lo que está ocurriendo hoy, sino a lo que creen que ocurrirá mañana. Una de las características más importantes de los mercados es su capacidad para descontar expectativas. Esto significa que los inversionistas observan encuestas, decisiones políticas, indicadores económicos, discursos de candidatos y cualquier evento que pueda afectar la economía en los próximos meses o incluso años. Cuando millones de personas analizan esa información al mismo tiempo, los precios comienzan a reflejar esas expectativas. Otra característica fundamental es que los mercados premian la confianza y castigan la incertidumbre. Cuando perciben estabilidad, reglas claras y perspectivas favorables para la inversión, el dinero fluye hacia acciones, bonos y proyectos productivos. Por el contrario, cuando aumenta la incertidumbre, los inversionistas suelen buscar refugio en activos considerados más seguros. También es importante entender que los mercados reaccionan con mayor intensidad ante las sorpresas. Un resultado que ya estaba previsto genera pocos movimientos, pero cuando ocurre algo que contradice las expectativas dominantes, las reacciones pueden ser inmediatas y muy fuertes. Entonces le hago una pregunta ahí sobre los test ya antes de que usted siga. Es decir, muchos inversionistas de Nueva York estaban viniendo a Colombia a comprar test, precisamente porque la deuda estaba al 14% pagando esos bonos, ese interés. Es decir, alguien que compró la semana pasada un test al 14% con este resultado del domingo, pues le fue pésimo, porque ahora está más barato ¿o qué? ¿O todo lo contrario? Le fue súper bien, porque acuérdate que cuando yo compro un título de renta fija, un test, y lo compro al 14%, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que me están prometiendo una rentabilidad del 14% anual. Y esa tasa de ese título cae al 12.7, quiere decir que ya la gente no me está exigiendo el 14, sino el 12.7. Es decir, el precio de ese título sube. La tasa que me piden es menor, el precio sube. La gente que compró hace una semana y que vendió hoy hizo un muy buen negocio. Claro. Su activo se valorizó mucho. Claro. No sé si soy claro. Sí, me explicó perfectamente. Pero entonces ahora le pregunto, señor Restrepo, siguiendo la pregunta que le hacía a mi compañero Gonzalo Lázari, ¿qué es lo que hace que los mercados reaccionen más positivamente a un triunfo de Abelardo de la Espriella que a un triunfo de Iván Cepeda? Listo, entonces volvamos a ese punto. Los mercados reaccionaron positivamente porque entienden que los anuncios de política económica de la campaña de Abelardo de la Espriella son mejores para el valor de los activos. Entonces hablaba de un tema, el tema fiscal. Unas cuentas fiscales más ordenadas, por lo menos en el discurso. Ya después lo que pase, todo en el mercado es expectativa. En el discurso, unas cuentas fiscales más ordenadas hace que el riesgo de yo prestarle plata a la nación, que es lo que hago cuando compro un test, cuando compro un bono del Estado, lo que hago es prestarle plata a la nación, que me dice, yo se la voy a pagar a usted en 7, 10, 12 años. Ese riesgo se reduce, porque tener unas cuentas fiscales más ordenadas hace más posible el repago de esa deuda. ¿Sí? Entonces, por eso bajó la tasa y por eso los tenedores de esos títulos se vieron beneficiados. Y el segundo elemento que les contaba es como la posición respecto a las políticas económicas generales. Para mí el ejemplo de Ecopetrol es claro. El gobierno actual y la campaña del candidato Cepeda tienen una posición, por ejemplo, respecto a Ecopetrol que hace que su expectativa de valor sea inferior por su posición respecto
a los hidrocarburos y al fracking, que pues, es una discusión en que no me voy a meter, que hacen que el valor de la empresa se resienta. La posición de la campaña de Abelardo de la Espriella tiene una posición respecto a Ecopetrol que hace que haya una expectativa de que vaya a generar mayor valor. Por eso, el mercado reaccionó con una subida muy importante del precio de Ecopetrol. Yo diría que son esos dos elementos. Sí, la subida de este lunes pues, fue fuerte, pero si uno veía lo que pasó la semana pasada, que igual las últimas encuestas reflejaban que Abelardo estaba en una posición mucho más fuerte, también hubo un aumento importante. Y la pregunta que le hago es que si uno suma la subida de la semana anterior con la de este lunes, ¿cómo quedan los precios de las acciones de la bolsa colombiana? ¿Quedan caros? ¿Quedan promedio para alguien que se está animando a entrar? Porque muchas veces entrar tarde pues no es el chiste. Sí. Mire, yo dos cosas sobre ese punto. El primero, que usted menciona es súper importante. El mercado, en la medida en que va viendo la evolución de las encuestas o de las perspectivas, va reaccionando a los precios. Y ya venía pasando, como usted mencionó. Ahora, yo no quisiera dar recomendaciones de inversión puntuales. Lo que yo les diría es que la mejor forma de ver si están caras o baratas, que es un concepto pues, muy difícil, es mírenlo contra comparables. Es decir, haga el ejercicio de cómo está transando Ecopetrol después de esta subida en términos relativos, por ejemplo, a su utilidad, por ejemplo, a su producción con otras petroleras del mundo. No son exactamente iguales, pero son una industria similar, con riesgos parecidos, afectados por los mismos elementos, por ejemplo, el precio del petróleo, y ahí se puede tomar una decisión. Yo lo que le anticiparía es que hay algunas empresas colombianas que están llegando a esos niveles similares a los de los comparables, y hay otras que a pesar de los incrementos todavía están por debajo de esos precios de comparables. Cuando se analiza una campaña presidencial, no solo importa quién va adelante en las encuestas. Los mercados también observan las estrategias que cada candidato utiliza para transmitir confianza y credibilidad. Para los inversionistas, las señales son tan importantes como las propuestas. Cada discurso, cada entrevista y cada anuncio económico ayuda a construir una percepción sobre el futuro del país. Si una campaña logra proyectar estabilidad, reglas claras y una visión coherente para la economía, es más probable que genere confianza entre quienes toman decisiones de inversión. Los mercados suelen valorar aspectos como la disciplina fiscal, la seguridad jurídica, el respaldo al sector productivo y la capacidad de atraer inversión nacional e internacional. Por eso, las campañas buscan rodearse de equipos económicos sólidos y presentar propuestas que transmitan gobernabilidad y previsibilidad. La confianza es un activo fundamental. Cuando aumenta, puede traducirse en mayores inversiones, fortalecimiento de la moneda y mejores perspectivas para las empresas. Cuando disminuye, ocurre lo contrario. Crece la incertidumbre y los inversionistas adoptan posiciones más cautelosas. Tenemos de todo en la bolsa y ahí sí es la magia de los inversionistas, identificar dónde están esas oportunidades y con estos cambios que están sucediendo, que pueden mejorar la perspectiva de valor de nuestras empresas, en el caso de las acciones, o de la deuda, de los bonos, en el caso de los TES, o del peso, pues en el caso de la tasa de cambio. Don Andrés, le traigo un ejemplo claro porque tal vez en Colombia no lo puedo, digamos, trasladar porque no hay una evidencia per se. El 30 de enero de este año, el presidente Donald Trump nominó a Kevin Warsh como el presidente de la Fed. Pero mucho antes de que eso ocurriese, una página que está dando bastante de qué hablar, Polymarket, decía que Kevin Warsh iba a ser el próximo presidente de la Fed. Y eso, digamos, disparó alguna subida en los valores de los bonos y de las acciones previo al anuncio. ¿Por qué? Porque es un mercado de predicciones. Le pregunto, tomando en cuenta la importancia que está tomando Polymarket en este momento, sobre todo en asuntos políticos, Polymarket también está afectando el movimiento de las acciones y previendo lo que pudiese suceder si uno u otro candidato va a ganar. Yo le diría que toda la información relevante. Lo que hacen los mercados es capturar toda la información relevante e incorporarla en la formación de precios. En eso entran las encuestas, Polymarket, las declaraciones de los candidatos. Voy a anticipar un tema. En la medida en que, por ejemplo, los candidatos, utilizando, digamos, el símil del ejemplo de Estados Unidos, empiecen a dar sus nombres de su equipo económico, eso lo van a reflejar los precios. No va a ser igual si cualquiera de los dos candidatos pone un nombre de un ministro de Hacienda, de un anticipa su asesor económico, si es un nombre más, por ejemplo, asociado a proyectos de crecimiento o cercano con el mercado que otro tipo de funcionario. Entonces, toda la información está recogida en los precios. Y por lo tanto, los impactos, al punto inicial de Camila,
El tamaño de los impactos de las variaciones está asociada con el tamaño de la sorpresa. Es decir, volviendo a mi ejemplo de funcionarios, si es un nombre que ya el mercado más o menos anticipaba, el movimiento va a ser pequeño. Si es un nombre que es una sorpresa, nadie pensaba que esa persona que tiene de pronto unas políticas que no se anticipaban, es el nombre que se está poniendo sobre la mesa, el mercado recogerá eso con una mayor sorpresa. Es el tamaño de la volatilidad de los precios está asociado al tamaño de la sorpresa en la información, de cualquiera de estas fuentes, Sí. de las encuestas, Señor. del market, de los anuncios. Y así llegamos al final de este análisis, un análisis que va mucho más allá de una simple contienda electoral. Lo que hemos visto en los últimos días demuestra que la política y la economía están profundamente conectadas. Mientras millones de colombianos observaban los resultados de las urnas, los mercados financieros también estaban emitiendo su propio veredicto, reaccionando en tiempo real a las expectativas que se han construido alrededor del futuro del país. La caída del dólar, el repunte de la bolsa de valores y la valorización de importantes activos colombianos son señales que muchos interpretan como una muestra de confianza en un determinado escenario político. Sin embargo, también es importante recordar que los mercados no predicen el futuro con certeza. Lo que hacen es reflejar expectativas, percepciones y probabilidades construidas a partir de la información disponible en cada momento. Por eso, los próximos días serán determinantes. Cada propuesta, cada debate, cada declaración y cada movimiento de las campañas será observado no solamente por los votantes, sino también por inversionistas, empresarios y analistas que intentan anticipar el rumbo que podría tomar Colombia durante los próximos años. Lo verdaderamente interesante es que estamos presenciando un fenómeno que pocas veces ocurre con esta intensidad. Los mercados han dejado claro que están atentos al desenlace de esta elección y que seguirán reaccionando a medida que aparezcan nuevas señales sobre quién podría ocupar la Casa de Nariño. La pregunta que queda en el aire es si estas expectativas terminarán consolidándose o si el escenario político volverá a sorprender a todos, como ya ocurrió en esta primera vuelta. Lo cierto es que el futuro de Colombia no dependerá únicamente de los movimientos de la bolsa, del comportamiento del dólar o de las apuestas de los inversionistas. El futuro también dependerá de las decisiones que tomen millones de ciudadanos en las urnas y de la capacidad del próximo gobierno para convertir las expectativas en resultados concretos. Porque generar confianza es importante, pero mantenerla es un desafío mucho mayor. Los mercados pueden reaccionar en cuestión de horas, pero construir crecimiento, empleo, inversión y prosperidad requiere años de trabajo, disciplina y liderazgo. Esa será la verdadera prueba para quien resulte elegido presidente de Colombia. Por ahora, el país entra en una nueva etapa de la campaña. Una etapa donde cada palabra tendrá peso. Cada propuesta será examinada y cada señal enviada a la ciudadanía y a los mercados podrá marcar diferencias importantes. Lo que está en juego no es solamente una elección presidencial, sino la visión de país que acompañará a Colombia durante los próximos años. Déjame saber en los comentarios qué opinas sobre esta reacción de los mercados. ¿Crees que estas señales económicas reflejan realmente el sentir de los inversionistas? ¿O consideras que todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones? Te leo. Y si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartir este video para que más personas puedan entender lo que está ocurriendo detrás de las cifras, los titulares y las campañas políticas. Nos vemos en un próximo video.